Hola gente, hoy vamos a estudiar un circuito con un transistor PJT NPN en configuración de emisor común. Para eso vamos a usar el programa Electronics Workbench. El que quiera ver un tutorial para el manejo y cómo funciona este programa, les dejo el link aquí arriba. Bueno, como vemos tenemos un circuito básico en configuración de emisor común. El transistor es un transistor NPN y tenemos una resistencia, la resistencia de base de 40 kiloohms. Lo polarizamos con una tensión de 2,7 volts. Aquí hay agregado un generador de funciones que puede proveer ondas senoidal, triangular o cuadrada. Podemos fijarle la frecuencia, que lo puse en 1 ciclo por segundo, en 1 Hz, y la amplitud de la tensión. Así que por ahora vamos a poner la amplitud de esta, que es una tensión que va a sumar el generador a esta fuente, lo ponemos en 0 volt. Así que aquí básicamente tenemos un circuito, la malla de entrada de este circuito emisor común, con la fuente y la resistencia de base. Y la malla de salida, pusimos una fuente de 12 volts, esta fuente VCC de 12 volts, y la resistencia del colector de 1 kiloohm. Fíjense que aquí tenemos las tres ramas del circuito. La rama de colector, que comprende la fuente VCC y la resistencia del colector, más la tensión colector-emisor de este transistor. La rama de la base, en donde encontramos la fuente de base y la resistencia, más este generador de funciones, como recién les expliqué, y la rama de emisor, que va conectada directamente a la masa, a la tensión de referencia del circuito. Cuando tenemos este circuito, ¿cómo hacemos el análisis? Directamente, considerar la ley de Kirchhoff de las mallas. Y tenemos dos mallas. Aquí tenemos la malla de base, que vamos a recorrerla en este sentido, y la malla de salida, que incluye la tensión colector-emisor. Fíjense, acá están las tres patitas del transistor: base, colector y emisor. Y las corrientes van a ser la corriente de base, vamos a llamarla I sub B, la corriente de colector, I sub C, y la corriente de emisor, I sub E. Es un transistor estándar en el que tenemos un factor de ganancia de corriente, o beta, de 100. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad de base la va a multiplicar por 100 y ahí vamos a poder calcular la intensidad de colector. Así que esto significa que vamos a tener que la intensidad de colector es igual a beta veces, o sea aquí 100 veces, la intensidad de base. En la malla de entrada vamos a plantear la siguiente ecuación: BBB, tensión de la fuente BBB, más la tensión de la fuente de alterna, que básicamente es este generador de funciones, menos la intensidad de base por la resistencia de base, menos la caída de tensión base emisor, es igual a 0. Esta es la ecuación de Kirchhoff para la malla de entrada, la malla de base. Fíjense que en este caso tenemos BBB 2,7 volt, 2,7 volt. Esta tensión del generador es 0 por ahora, y B por la resistencia de base, 40 kiloohm, menos la tensión base emisor,
es una juntura polarizada en directa, le vamos a poner 0,7 volt. Y esto es igual a 0. Esta es la forma de plantear la malla de entrada. Para la malla de salida vamos a tener VCC menos la tensión colector-emisor menos la corriente de colector, fíjense que es la que circula por esta resistencia, por la resistencia de colector, RC, va a ser igual a 0. Es la ley de Kirchhoff aplicada a esta malla. Por lo tanto, para calcular la tensión colector-emisor, vamos a usar directamente que eso es igual a VCC, que aquí va a ser 12 volts, menos la corriente de colector, que es 100 veces la corriente de base, por la resistencia de colector. Volviendo ahora a este circuito, vamos a analizar entonces cómo son las tensiones que tenemos y la relación fundamentalmente entre la tensión de entrada y la diferencia potencial VCE, o sea, entre colector y emisor de este transistor. Para eso vamos a usar el osciloscopio. Lo vamos a conectar de la siguiente manera. Vamos a poner la masa del osciloscopio aquí. El canal A lo vamos a usar para medir la tensión VCE. Y el canal B del osciloscopio lo vamos a poner para medir la tensión de este generador de funciones, o sea, la tensión que le estamos sumando a la fuente BBB. Bueno, una vez que tenemos ya todo conectado, vamos a ver cuáles son las señales que obtenemos. Fíjense que aquí tenemos el canal B, que es el que corresponde al generador de funciones, está en 0 volt permanentemente, sí, porque pusimos la amplitud en 0 para este generador. En el osciloscopio fijamos los volt por división en 5 volt, o sea, cada cuadradito de estos equivale a 5 volts, y la base de tiempo en 0,2 segundos por división. De esta forma podemos ver bien una señal de 1 Hz, o sea, un ciclo por segundo, que es la frecuencia que le fijamos a este generador de función. Bueno, fíjense los valores que obtenemos. ¿Y qué es lo que esperamos? Si este generador está en 0, en la base tenemos aplicado 2,7 volts. 2,7 volts menos la caída de tensión IB por RB menos 0,7 volts de la caída de tensión base emisor de este transistor tiene que ser igual a 0. La ley de Kirchhoff en esta malla. Por lo tanto, 2,7 volts menos 0,7 volts, 2 volts, dividido 40 kiloohms es el valor de la intensidad de corriente de base. Y eso nos da 0,05 mA. A esos 0,05 mA lo multiplicamos por 100, el factor beta de este transistor, y obtenemos 5 mA para la corriente de colector. Por lo tanto, ahora vamos a analizar la malla de colector. Y ahí tenemos que la tensión de la fuente 12 volt menos VCE menos la I de colector, que es 5 mA por 1 kiloohm, tiene que ser igual a 0. Ley de Kirchhoff en esta malla. Y así tenemos que 12 volt menos esta caída de tensión en esta resistencia, que es de 5 mA por 1 kiloohm igual a 5 volt, es igual a 7 volt. Por lo tanto, en VCE tenemos que medir 7 volt, que es
lo que está registrando el osciloscopio para esta medición, tensión BCE. ¿Qué pasa ahora si agregamos una tensión a la fuente de BBB, una tensión que aparece como una modulación acá? Pongamos una tensión alterna con 1 volt de pico. Entonces vamos a ponerle 1 volt de pico, vamos a correr la simulación para ver el osciloscopio qué es lo que está registrando. Ahora vemos en este canal, en el canal B, la tensión sinusoidal que produce el generador de funciones, que es una tensión de 1 volt de pico, más o menos 1 volt. En tanto que ahora la tensión BCE empieza a oscilar también sinusoidalmente, pero está desfasada en 180 grados con respecto a esta tensión que estamos produciendo a través del generador de funciones. Cuando la tensión del generador, por ejemplo aquí, cuando el pico del generador está en menos 1 volt, lo que estamos haciendo es restándole a este 2,7 volt 1 volt. Por lo tanto, la corriente de base baja va a disminuir la corriente de colector y la caída de tensión en esta resistencia va a ser menor, por lo que va a aumentar la tensión colector-emisor, que es lo que vemos en este gráfico. Cuando la tensión en la base aumenta, es decir, acá le estamos sumando en este instante 1 volt a los 2,7 volt de la fuente de base, entonces la corriente de base va a aumentar la corriente de colector, va a aumentar la caída de tensión en esta resistencia de colector y por lo tanto va a disminuir la tensión colector-emisor, que es lo que se ve en este caso. La tensión colector-emisor cayó a 5 volts. Fíjense que haciendo las cuentas que vimos al principio, instante a instante, podemos calcular cuánto va a ser la tensión colector-emisor. Cuando aumentamos la tensión que le sumamos a la fuente BBB, vamos a poner acá una senoidal de 2 volts. Corremos de nuevo y lo que observamos ahora es que al aumentar la diferencia potencial de esta señal que se suma a la fuente BBB, va a aumentar y disminuir consecuentemente la tensión colector-emisor. Siempre ante un aumento de la tensión que estamos aplicando en la malla de entrada, digamos, va a corresponder una disminución de la tensión BCE, colector-emisor. Si seguimos aumentando la tensión del generador de funciones, por ejemplo, pongámoslo en 3 volts, veamos lo que pasa. Aquí, en este caso, vemos que la señal está recortada en la parte superior. ¿Por qué se produce esto? Bueno, fíjense, cuando nosotros tenemos un pico de máxima de tensión en la malla de entrada, vamos a tener 3 volts del generador de funciones más 2,7 volts de BBB. Entonces, sobre esta resistencia van a caer 3 más 2,7, 5,7 volts, menos 0,7 volts de la caída de tensión base emisor, nos quedan 5 volts. Dividido 40 kΩ da 0,125 mA. Si lo multiplicáramos por el beta del transistor, que es 100, eso nos da una intensidad de corriente de colector de 12,5 mA. Lo cual resulta absurdo acá. ¿Por qué? Si hubiera 12,5 mA, sobre esta resistencia tendrían que caer 12,5 volts, que es más que la tensión de la fuente BCC. Por lo tanto, el transistor está en una situación de saturación en la cual lo que ocurre es que
la corriente de colector es la máxima que puede existir, que es 12 volts dividido 1 kilo ohm, en este caso 12 miliamperes. Y la caída de tensión colector-emisor es 0 volt. Es lo que vemos en puntos como este, donde aparecen los máximos de la señal del generador de funciones. Ahora, en donde están los mínimos de esa señal del generador de funciones, lo que observamos es un recorte arriba de la tensión BCE. ¿Qué es lo que pasa acá? Si el generador está en 3 volts, el pico negativo es de menos 3 volts. Por lo tanto, sumándole 2,7 volts nos da menos 0,3 volts. Y eso hace que la juntura base-emisor no esté polarizada en directa, por lo tanto, la corriente de base es 0 y la corriente de colector también será 0. El transistor se dice que está cortado. Si la corriente de colector es 0, sobre esta resistencia, la caída de tensión es 0 volt. Y los 12 volts de la fuente caen en la tensión colector-emisor. Y por eso vemos este pico. Y el máximo está recortado a 12 volts. Si aumentáramos más todavía la tensión del generador de funciones, se va a hacer más evidente ese recorte de BCE que ocurre entre 0 volt y 12 volt, como vemos en el osciloscopio. Bueno, espero que les haya sido útil esta explicación y nos vemos en el próximo video.